Hoy programado, muy buenos días con todos los presentes. Vamos a iniciar entonces la actividad académica del día de hoy, programada, que es la parte de introducción a la parasitología. Hemos llegado ya al cuarto pilar de nuestra cátedra, muy importante, debido a que vamos a permitir integrar constantemente la opción que hemos visto ya en el transcurso de todo el curso. Ya hemos visto que la cátedra de microbiología tiene cuatro principales pilares: bacteriología, virología, micología y finalmente tenemos parasitología. Bueno, como todo en medicina, nosotros lo revisamos de manera separada, pero sabemos de que todos los microorganismos viven en eh, un microecosistema que permite que ellos puedan iniciar un proceso de adaptación para mantenerse en el cuerpo humano. Como se dan cuenta ustedes, tenemos dos tipos de opciones para poder encontrar un parásito. Un parásito puede estar de manera estable en el ser humano o puede estar, como ustedes ven acá, originando un proceso llamado infestación. ¿Qué es la infestación? Aquel proceso en el cual un parásito llega a sobrepasar la población necesaria para poder sobrevivir dentro del cuerpo humano o dentro del cuerpo de reservorio u hospedero y facilitarle pues su deterioro en su vida. Esta cantidad de parásitos, en este caso tenemos Ascaris lumbricoides, vamos a ver después cómo es, pues origina en este caso una obstrucción intestinal lógica por la cantidad de parásitos que tenemos. A nivel del Perú, sabemos de que el principal análisis que se puede sobrellevar es el famoso ASIS, en la cual vamos a permitir ver cómo se encuentran las enfermedades en diversas partes y diversos grupos etarios dentro de nuestro país. Esta herramienta es vital para nosotros, porque va a permitir ver cómo nuestra población va evolucionando en función a la infectología, cómo las infecciones van a ir dándonos diferentes matices. Un ejemplo, ahora estamos frente a una enfermedad prevalente que no teníamos hace un par de meses, como es el síndrome de Guillain-Barré, un síndrome que es originado por una diversa cantidad de microorganismos. Actualmente se ha tomado la batuta en función a una bacteria que ya la hemos revisado, que es la famosa Campylobacter jejuni. Pero eso no significa que otras bacterias, que algunos virus u otros parásitos no activen el mecanismo para que este síndrome se dé. Ya tenemos en la libertad más de 46 casos y todos los días van avanzando más, el Lima es mucho más, hasta llegado a la mortalidad debido a la parálisis, especialmente del diafragma. Entonces, esta sala situacional va a permitir que nosotros podamos entender cómo va variando las cosas. Y también viendo de que la parte de microbiología, la parte del enfoque infectológico, nuestra comunidad siempre tiene una opción cíclica. ¿Qué significa eso? Un ejemplo, en verano voy a tener más frecuente las EDAs. Entonces, las enfermedades diarreicas van a tener una etiología bacteriana, viral, ¿ya? Parasitológica. No olvidemos, por favor, que la primera causa de dolor abdominal en niños en América Latina son los parásitos, especialmente los parásitos gastrointestinales. Vemos que en la parte general, las 10 principales causas de atenciones generales y conducta externa, ¿ya? En el hospital Hipólito Unanue en Perú, evaluamos diferentes enfermedades, ¿ya? Y generalmente no tenemos algún tipo de, salvo que tenga dolor pélvico perineal, ¿ya? Que puede ser originado por una opción totalmente de microorganismos, pero miren, en el caso de los niños, en las causas de morbilidad, tenemos pues, ¿ya? La diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, ¿ya? Como una causa muy importante, ¿ya? Para poder tener una patología. Entonces es muy importante saber que a nivel nacional y latinoamericano, la primera causa de dolor abdominal en niños, ¿ya? Es la parasitosis. Y la parasitosis a nivel del Perú se maneja de manera diferente. ¿Por qué? Como bien decía ustedes, ¿ya? Nosotros debemos saber de que por el aspecto sanitario, ¿ya? Nuestro manejo de parásitos es diferente. El CIS
el Seguro Integral de Salud, manifiesta la norma técnica de que todo peruano se debe desparasitar en la costa cada 6 meses, en la sierra cada 4 meses, en la selva cada 3 meses. ¿Por qué aumenta la frecuencia? Por el aspecto sanitario. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que tú te desparasitaste? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste albendazol, mebendazol? No, pero doctor, yo no tomo eso y en la selva me dicen de que consuma las pepas de los cítricos, que tiene un efecto desparasitante, pero la norma técnica manifiesta que cada peruano en cada área geográfica se debe desparasitar. Porque hay contacto con mascotas, porque siempre tomamos la leche de tigre en la esquina, ponemos un jugo, un refresco en un lugar donde no sabemos cómo la pareja sanitaria la está preparando la mujer o el comensal y está pues cobrando dinero, entonces nos contaminamos. Y es importante saber de que esta realidad, ¿ya?, sanitaria permite que tengamos siempre una opción. Claro, esto siempre va de la mano, como digo, de la realidad sanitaria de la comunidad en la cual voy a enfocar, ¿ya? Especialmente sabiendo de que los niños de 1 a 4 años aún no tienen un sistema inmunológico pues maduro. Eso facilita de que yo pueda tener rápidamente algún tipo de enfermedad, ¿ya? Usualmente la palabra parásito viene etimológicamente dividido en dos principales raíces. Para, que es sobre o encima, y cito, que es comida, ¿ya? Encima de la comida. Usualmente, en el siglo XIII, también consideraban este tipo de terminología para las personas que probaban la comida antes, en el caso de los reyes, la gente que tenía jerarquía, había un parásito que era pues, una persona dedicada a comer antes de él para ver si estaba o no envenenada la comida. Ya después, en el siglo XV, se optó netamente eh, que aquel microorganismo o aquel este, organismo que permite pues vivir a expensas de otro, ¿ya? Entonces ocupan un lugar de privilegio como responsable de muchas enfermedades infecciosas y también tiene que ver muchísimo con cómo que el hospedero va a permitir de que este parásito tenga dos principales áreas. Número uno, o puede ser un comensal, ¿ya?, o puede ser un parásito. La diferencia entre un comensal y un parásito es marcada, y usted habrá visto seguro en sus cursos de ecología, ¿ya? ¿Qué cosa es la ecología? Es la ciencia que estudia al ser vivo y su ambiente y su entorno, ¿ya? Entonces, nuestro entorno está lleno de microorganismos o agentes, ¿ya?, infecciosos que pueden tener dos principales caminos, o son comensales o son parásitos. ¿Qué es el comensal? Aquel microorganismo que está en un hospedero y no le causa daño, ¿ya? Maneja un mecanismo del cual no le causa daño porque no es lógico que si daña a su hospedero, pues si muere el hospedero, pues él también va a morir. Y el parasitismo en la cual sí existe algún tipo de daño. Un ejemplo a nivel pediátrico, vamos a ver después, ya y hemos conversado también en unidades anteriores, ya tenemos tres principales parásitos en el Perú en los niños, ya, Ascaria lumbricoides, Trichuris trichura y lo que es los oxuros, ¿sí?, o los verbiculares. Entonces, estos tres que son los más frecuentes, no son que son los únicos, son los más frecuentes en el Perú y en Latinoamérica, va a dirigir mi tratamiento farmacológico, lo va a dirigir. Entonces es importante saber de que esa dirección es enfocada ¿a qué? A mi epidemiología. Entonces, la microbiología no es una área, no es una ciencia que está separada de las demás. Siempre tiene que agarrar de otras para poder llegar a su efecto, que es el estudio de las infecciones. Y dentro de ellas, uno de los factores que tampoco trabaja solo, que tampoco se trabaja en función, ¿ya? Y acabo de ver hace poco, les he mandado también un video sobre cómo atacar vectores con una bacteria para evitar que se disemine una enfermedad viral, ¿ya? Pero también existe lo contrario, bacterias que favorecen el trabajo del virus o virus que favorecen el trabajo de algunas bacterias. La biotecnología se encarga de poder utilizar esas relaciones inter e intraespecíficas para poder llegar a un fin beneficioso y en algunos casos también puede sobrellevar a un fin inadecuado para hacer o para el hospedero, ¿ya? Salvo unas pocas especies, no causan mortalidad elevada, salvo
Cuando yo tengo una mortalidad elevada, cuando tengo la definición de infestación, por favor, nunca se olviden, ¿no? La infestación origina mortalidad elevada. En el asqueromicoide vamos a ver, cuando repartamos los grupos de trabajo, vamos a ver que con la infestación origina que hasta que los gusanos salgan por la nariz, por la boca, ¿ya? Es una gran cantidad a la persona que está sobrellevando la infección. ¿Ya? ¿Qué cosa va a facilitar la gravedad de esta enfermedad? ¿Ya? Afecta predominantemente a la población pediátrica, ¿sí? Por un déficit o por todavía no una madurez de su sistema inmunológico. ¿Ya? Las enfermedades que producen son mayormente crónicas, es decir, más de 2 semanas, la definición de crónica, y va a sobrevar síntomas en la cual, entre comillas, se mantiene todavía esta relación entre el parásito y el hospedero, ¿ya? Hasta que poco a poco lo va deteriorando, especialmente cuál es el principal signo de deterioro de una parasitosis, apunta la anemia, ¿ya? Y por ende la palidez, ¿ya? Y va a requerir un círculo vicioso, ¿ya? Mientras más parásitos hay, como a veces se piden los pacientes, doctor, mi hijo no quiere comer, no tiene hambre. Claro que sí, está lleno de parásitos, todo lo que él come, pues va a permitir ser en la matriz o recurso de parásito y este va a aumentar en cantidad y va a generar más síntomas y menos va a comer. Y así va a ser el círculo vicioso que puede llevar hasta la muerte del paciente. Reducen indirectamente su capacidad cognitiva mucho. Claro que sí, va a permitir que el ser humano, en este caso pediátrico, no tenga la energía adecuada para poder tener una actividad cognitiva y por tal razón esto va a permitir también un déficit en su relación con el medio y utiliza sus capacidades cerebrales para poder llegar a determinados objetivos. Afecta negativamente la capacidad económica, es cierto, ¿ya? Especialmente en países que tenemos un bajo nivel sanitario, ¿no? Y esto origina pues una gran mortalidad y movilidad. Entonces, miren la importancia de conocer la parasitología en nuestra localidad, ¿ya? Y el enfoque más que todo es que si yo voy a verlo, pues estoy más seguro de que lo voy a ver mucho más en población pediátrica, ¿ya? En este caso, como el caso de la malaria, ¿ya? Que es una enfermedad parasitaria, ¿ya? En la enfermedad parasitaria que causa mayor mortalidad en el mundo, apúntalo bien, la malaria, la tercera causa de muerte en el mundo por la parte de infecciones, ¿ya? Te dije, es el parasitario, y pues causa enfermedad metaxénica, y si se utiliza un vector para poder diseminarse, ¿sí? Miren, cuántas personas se infectan anualmente, casi 300 millones. ¿Cuántos niños se infectan con solo decir malaria? 10 niños, imagínate la rapidez. ¿Cuántos niños mueren anualmente? 700.000 menores de 5 años. Solo en África nada más muere más de 1 millón de personas al año por esta enfermedad. Entonces, pero en el caso mío, yo, bueno, no sé cómo se da el chimbote, este, será bueno averiguar, pero y será parte también de la investigación de nosotros, del curso, pero en acá en la Libertad, en la costa de Libertad, ya se ve malaria, casos de malaria, pero más que todo se ve en la selva, ¿no? Selva. Es una enfermedad muy común a nivel de la selva. Y también, pues, a diferencia de otras enfermedades, va a requerir también, pues, un vector, ¿no? Al igual que en el caso de enfermedad de Chagas, que también es un parásito, ¿ya? En este caso, este parásito va a tener un mecanismo muy, muy, muy singular, a diferencia del transporte por el caso del zancudo. Acá tenemos, pues, un artrópodo que va a defecar y te va a picar. Como te va a picar, te rascas y las heces tú mismo te las inoculas. Es muy importante la diferencia entre los mecanismos de los parásitos, ¿ya? La OMS enfoca especialmente tres principales parámetros en toda enfermedad infectológica, ¿ya? Número uno, el APD, que son los años perdidos, ¿ya? Por la discapacidad, ¿ya? Un ejemplo, cuando vimos la parte de chikungunya, que es la única enfermedad metaxénica que origina discapacidad, según el examen de NANI y residencia. A mí me da dengue, pero me pasa el dengue y estoy normal. Me da Zika, me pasa el Zika, estoy normal. Ah, claro que esta mujer embarazada va a tener microcefalia. Pero en el caso del chikungunya, me pasa la enfermedad y me queda como secuela de por vida la artritis.
¿ya? Es algo que no pasa con demás acciones. ¿Y qué me causa la artritis? Discapacidad, ¿ya? De por vida. Voy a tener dolor articular de por vida y por ende voy a tener pues este tipo de acción que va a alterar mi propio entorno y mi entorno social o laboral. La APP, los años perdidos, ¿sí? Una muerte prematura, usualmente cuando en el caso, en este caso de enfermedad de Chagas, tenemos lo que es las cardiopatías, ¿ya? La principal causa de muerte en enfermedad de Chagas son las cardiopatías. El país latinoamericano con mayor incidencia de enfermedad de Chagas, ¿cuál es? Es el país de Chile. Chagas, Chile, Cheche, como para no olvidar. Y por último, el ABAT, que son los años perdidos totales, ¿ya? Y esto pues es la suma de estos dos. En este caso, vamos a permitir que esta enfermedad impacte en nuestra comunidad con estos principales parámetros, que nos va a seguir muchísimo nosotros. Y por ende, tanto en este caso puede ser un parásito que ingrese de manera directa o de manera indirecta mediante un vector. Entonces, ahí tenemos algunos casos. Parásito, todo organismo que vive a expensas de otro, ¿ya? Como decíamos, huésped, u hospedador u hospedero, ¿ya? Durante un tiempo más o menos largo, en muchos casos de por vida, ¿ya? Es muy importante ver que la gente, si no tiene un control en en parasitarse, lo va a tener de por vida, porque todos constantemente tenemos contacto con comida que no es la nuestra, ¿ya? Y a pesar de ser la nuestra, a veces las medidas sanitarias de alimentación es diferente, ¿ya? ¿Quién de nosotros, antes de consumir su ensalada, de hacer ensalada de verduras, no purifica el agua antes para poder limpiar la verdura? Nadie lo hace, ¿ya? El agua de caño no tiene un efecto antiinfeccioso y tenemos que hacerlo, ¿eh? Tenemos que tenerlo. Tenemos tipo de parásitos, ¿eh? Eh, Tenemos los facultativos, ¿ya? Que pueden tener dos tipos de opciones. O viven dentro de la persona o el hospedero, o pueden vivir fuera. Se llaman facultativos porque pueden tener esas dos opciones, pueden adaptarse a estas dos opciones. O viven dentro del hospedero, o pueden vivir fuera sin ningún problema. Los obligados, y es que sí requieren vivir solamente en el hospedero, ¿verdad? Solamente, ¿verdad? Sale de ahí, automáticamente no va a poder sobrevivir, ¿verdad? Eso no se puede dar, ¿ya? Un ejemplo, el caso de la malaria, ¿sí? La Bartonella, ¿verdad? Facultativos, tenemos las amebas, ¿sí? Que originan, pues, la famosa amebiasis. Endoparásitos, aquellos que colonizan el interior del hueso, ¿verdad? Ya tenemos una gran cantidad, ya tenemos el caso de los ácaros, ¿ya? Que permiten internalizarse en nuestra piel para permitir los surcos, que son característicos y causan, pues, un gran prurito. Externamente, tenemos también los ectoparásitos, ¿ya? Que habitan en la superficie del huésped. Un ejemplo, en el caso de los humanos, la pediculosis humanis, que como los piojos, las ladillas, ¿ya? Que originan pues, ese tipo de opción externa, ¿eh? Los chinches, las garrapatas. Y cuando estos originan una enfermedad, se consideran parásitos patógenos. Entonces, el parasitismo es la relación ecológica entre dos organismos, en donde uno de ellos es el parásito y depende nutricionalmente del otro, el otro es el hospedero que le va a permitir darle nutrientes a este parásito. Puede ser permanente como puede ser temporal. En el caso de nosotros, es importante informar al paciente de que si tengo síntomas temporales, hay que actuar para evitar que estos se manejen de manera permanente, como cuidando nuestra alimentación, especialmente enfocando en las vías sanitarias. No olvidemos de que toda opción parasitaria tiene que ver mucho con la parte sanitaria. No solamente de alimentación, también con el contacto
con sustancias que van a permitir a un tipo de... Y se tendrá que ver con los fomites, claro que sí. En el caso de los ectoparásitos, pues los fomites, que son objetos los cuales transportan estos microorganismos, se pueden dar, como en el caso de las gradillas, como en el caso de los piojos, ¿ya? Los chinches de garrapata, los fomites son importantes, los ácaros también. El, hablando de la parte del huésped hospedero, puede ser definitivo, ¿no? Cuando el parásito alcanza dentro de él su madurez sexual o su estado adulto, puede ser intermediario cuando solamente sirve para completar el ciclo vital, un ejemplo, el caso de lo que es la malaria, ¿ya? El caso de lo que es mm, las amebiasis. Patógenos para el hombre, tenemos dos principales opciones, ¿ya? Los protozoos, ¿ya? Y los helmintos. Los protozoos, ¿ya? Que son directamente, acá tenemos dos principales reinos. En los protozoos son unicelulares, ¿ya? Y es más protista, mientras que en el caso de los helmintos son multicelulares y son del reino Animalae. Y tenemos pues acá dos tipos de parásitos algunos, en los que también tenemos el diagnóstico de sangre. Bueno, va a ser un poco difícil observarlo en esas prácticas porque se requiere pues determinados tejidos. El toxoplasmosis, bueno, en estos casos son estudios a nivel microscópico, pero también tenemos la identificación macroscópica, que eso sí lo vamos a ver en laboratorio, ¿no? En el siglo pasado tuvimos pacientes, alumnos con resultados positivos de parásitos. Creo que no tendremos una función tan ectoscópica como esta infestación de Ascaris, pero en el caso de los helmintos sí, porque vamos a encontrar muestras especialmente en las heces, ¿sí? Para el diagnóstico de parásitos gastrointestinales tenemos dos principales opciones: el examen que es de parche, o también va a permitir observar a nivel perianal mediante un adhesivo la observación de quistes, especialmente de oxuros, y el examen de heces seriado, que durante 3 días el interno de medicina, el residente de medicina, el médico de turno va a estar a cargo para poder tomar la muestra, tomamos la muestra nosotros y lo llevamos al laboratorio para poder observarlo en fresco y ver si por A o B se observan quistes, huevos o formas ya evolutivas de estos parásitos, ¿ya? En protozoos de la leishmania, es muy común, ¿no? Especialmente para la enfermedad llamada leishmaniasis o UTA o manta blanca, ¿ya? La tripanosomiasis también, la yardiasis, una de las causas muy grandes de enfermedades gastrointestinales que ha causado una gran mortalidad en personas que son población cautiva, ¿ya? Como el caso del ejército, el caso de los presos, ¿ya? ¿Ya? La tricomoniasis también, presentamos la producción de las amebas, ¿ya? Y el toxoplasma, la toxoplasmosis, que no olvidemos, es una de las causas parasitarias más frecuentes de abortos recurrentes, ¿ya? El toxoplasma es una de las causas más frecuentes a nivel parasitario de abortos recurrentes, ¿ya? Y especialmente mucho lo relacionamos con el gato, ¿ya? Pero no es por tener contacto con el gato, sino es por consumir, ¿ya? Comida que esté infestada con sus heces pulverizadas o comer la carne del gato, ¿ya? En algunas comunidades lo hacen, como en el caso del Perú de Chincha, y también en Huaraz también tienen esa opción de comerlo en Guari. Entonces, es muy común que la gente que consuma la carne de gato tenga esa enfermedad, ¿ya? Las tenias, que son helmintos, pues una de las principales causas de déficit de peso, anorexia, astenia, constantemente en el mundo, ¿ya? Y el Plasmodium falciparum, ya sabemos nosotros, que es la enfermedad que origina la famosa malaria, ¿ya? Y también, bueno, el paludismo, ¿no? Y por mí se pues, permitir enfermedades que sean muy discapacitantes. En la selva peruana se observa una gran cantidad de esas enfermedades que causa un gran deterioro. Entonces, como le decía, las asociaciones biológicas que tenemos nosotros en la parte de los parásitos, el parasitismo, ¿ya? Cuando un ser vivo se aloja
que otro de diferente especie. Ese ser vivo es el parásito y se aloja en el hospedero que puede ser otra especie. Un ejemplo, en el caso del humano, ¿eh? Tenemos una gran cantidad de microorganismos que nos causan daño. ¿Ya? Aquí se alimenta y si es comensal, no le va a causar daño, pero si es parásito, netamente fijo, sí le va a causar. ¿Ya? En el caso de lo que es la simbiosis, se da dos especies diferentes se asocian para obtener beneficio mutuo, sin el cual no pueden subsistir, por lo hemos visto por el caso de algún tipo de caracoles que tienen esa función con algunos nematodos, permiten esto. Pero también tenemos el oportunismo que se da a los organismos que por lo general no causan patología, excepto, como hemos visto también en la parte de virología, cuando tenemos un recuento de CD4 menor de 400, en la cual el estado inmunitario se vuelve netamente insuficiente. Ah, ¿y cómo se hacen enfermedades? Enfermedades oportunistas, infecciones oportunistas, en el cual tenemos un déficit a nivel inmunitario por diferentes acciones, puede ser por un virus, como en el caso del VIH, puede ser por una corticoterapia, como en el caso del lupus, puede ser por una enfermedad autoinmune, como en el caso de la psoriasis, o puede ser también, ¿ya? O una alteración netamente, y también psicoemocional, ¿ya? Como el caso de la depresión, que origina un déficit a nivel inmunológico. No olvidemos los tres pilares a nivel de la salud, que son el pilar biológico, el pilar psicológico y el pilar espiritual. Entonces, todo ser vivo que habita en la superficie o en el interior de otro, superficie, ectoparásito, interior endoparásito. ¿Ya? Que vive dentro del hospedero, ¿no? Donde se obtiene, pues, materia prima, sustancias nutritivas y el medio ambiente adecuado para poder desarrollarse, ¿ya? Y en algunos casos, si se mantiene entre ese equilibrio, se llama comensalismo, y si por A o B causa daño deterioro, se llama parasitismo o parasitosis, ¿ya? Entonces, la parasitología, la ciencia que estudia, ¿ya? A los parásitos eucariontes, ¿ya? Tanto protozoarios, ¿ya? Como también protozoarios en el caso de los helmintos. También tenemos artrópodos en el caso especialmente de los famosos ectoparásitos, ¿ya? Miren cómo es la estructura de algunos parásitos, como son protozoarios, son helmintos, son artrópodos. Aquí tenemos un Sarcoptes scabi, que origina pues la sarna, ¿ya? Y facilita pues esta enfermedad tan constantemente incómoda, que especialmente se da en poblaciones que tienen mucha cercanía, o sea, completamente acumulados en zonas pequeñas y no tienen un buen nivel sanitario. En este caso, los fómites son muy importantes, puesto que facilitan la diseminación de la enfermedad. La enfermedad de Chagas, que como la famosa Trypanosoma cruzi, ¿no? Es un tipo de tripanosomiasis que origina una gran incidencia en problemas cardíacos. ¿Ya? La tenia, la teniosis, pues que origina pues también una infestación y en muchos casos es la primera causa de astenia crónica, ¿ya? En niños, adolescentes y adultos. Y el ascarinuricoides, que también tiene esta conformación, que son las más largas, llega hasta 15 centímetros, imagínense, y origina, pues en muchos casos, puede originar apendicitis, puede originar obstrucción intestinal, que usualmente es lo que más se ve en casos infestados, o dolor abdominal crónico. ¿Quién es la causa más común de dolor abdominal crónico? Puede ser el ascaris, como también la giardiasis. Como le decía, puede ser obligatorios si viven en forma permanente en su hospedero, o facultativos si pueden vivir en ambos lados, ¿ya? Tanto fuera como dentro del hospedero. Según su topografía, pueden ser ectoparásitos, mayormente tenemos los artrópodos, o endoparásitos tenemos a nivel de los protozoarios del reino protista, o los helmintos del reino animalae. Según su localización, pueden ser enteroparásitos en el tubo digestivo. Pero conversamos al inicio del curso de que tenemos una microbioma, una microbiota, mal llamada anteriormente flora intestinal. Y sí, pues
y es muy heterogénea. Tenemos bacterias mayormente, tenemos también virus, ¿ya? Tenemos también hongos, ¿ya? Tenemos que no sabe que a nivel del tracto genitourinario ya tenemos también la cándida, ¿no? Usualmente las mujeres cuando ya inician con actividad sexual o cuando hay un cambio pues, de su pH, como en el caso de las embarazadas y las diabéticas. Como no saber también de que un varón, si es diabético, tiene más tendencia a la balanitis por cándida, ¿ya? Entonces, tenemos, ¿ya? No solamente el tubo digestivo, también el tracto genitourinario, pues parásitos netamente. Genitoparásitos también tenemos, enteroparásitos del digestivo, hemoparásitos, como el caso de la malaria, el Plasmodium falciparum, la leishmaniasis, ¿ya? Netamente a nivel de la sangre, ¿ya? Y los histoparásitos que afectan los tejidos, ¿sí? Especialmente en este caso, por ejemplo, el ácaro, ¿eh? Sarcoptes scabiei, que va a permitir pues estar dentro del tejido epitelial. Ahí tenemos clasificación, ectoparásitos, especialmente artrópodos, ¿ya? La dermatobia hominis, esto origina en la selva, ¿ya? Una opción de ingresar y eso se ve, este parásito aloja directamente los huevos dentro de la piel y ahí empiezan a desarrollarse. El Pediculus humanis, lo que es los piojos, ¿ya? Pero mayormente más deterioro origina por las famosas liendres, que son la fase evolutiva inicial de este parásito. El Sarcoptes scabiei, que va a originar, en este caso, lo que es la llamada sarna o escabiosis. Estos están fuera del hospedero, en la superficie, y causan también mucha sintomatología. Endo, tenemos la casa de los parásitos, tenemos la tenia, la toxoplasmosis, la tricomoniasis, que causa pues infecciones vaginales. Eso puede ser obligatorio, es que requieren sí o sí, no, el piojo no puede vivir fuera del humano, la tenia tampoco, tampoco un parásito que llegue a alojar la sangre, no va a encontrar sangre fuera del hospedero. O facultativos que sí, como el caso de la pulga, ¿eh? La pulga puede vivir en lugares que son calientes sin ser el hospedero, ¿ya? O puede variar, ¿eh? Puede pasar de un perro, ¿ya? Pasar a un humano, pasar a una oveja, pasar a un gato, pasar a un conejo. Puede variar la especie en la cual puede estar hospedada. La Neisseria fowleri, que es una enfermedad llamada, que origina la mebiasis, ¿ya? Es una de las enfermedades muy recurrentes, ¿ya? Y causa la famosa, ¿ya? Enfermedad meningia, ¿ya? O meningitis, ¿ya? Por ese tipo de parásito. En algunos casos llaman la parásito como cerebros, que hace 4 años causó la muerte de una niña en el Perú. Especialmente se encuentra pues, en aguas estancadas como las piscinas. Protozoarios unicelulares, ¿ya? Tenemos ejemplos, la Giardia, el Trypanosoma cruzi, en mintos multicelulares tenemos al Ascaris, ¿ya? La Trichinella espiral, vamos a ver después, y los artrópodos que ya hemos conversado. También es importante ver qué tipo de hospedadero puede ser definitivo, especialmente el sistema parámetro, en que el parásito alcanza su madurez y se reproduce sexualmente, como el caso de la toxoplasmosis. En el gato o la tenia en el humano. Intermediario es aquel en que el parásito no alcanza la madurez sexual, albergando netamente ahí formas inmaduras como larvas, ¿ya? Y si se multiplican sexualmente, como el caso del cerdo para la tenia solium, o el humano para el Plasmodium que origina malaria. También puede ser accidental, es aquel que no es imprescindible para la perpetuación de los parásitos en la naturaleza. Paratécnico de transporte es aquel que sirve de refugio temporal y de vehículo para acceder al hospedador definitivo, ¿ya? En este caso, la toxocara en el humano. Vicariante, mucho cuidado, aquel que en condiciones especiales, en ausencia del hospedador habitual, sirve de hospedador a un parásito dado, ¿ya?
Ejemplo, la famosa hidatidosis, que más que todo se da a nivel de los animales, ¿ya? Y que llega al humano de manera vicariana. Reservorio sabemos, animal portador de la infección, que mayormente es asintomático y puede originar las enfermedades posteriormente. Un vector biológico, que forma parte de la definición de enfermedad metaxénica, son en general artrópodos que se alimentan de sangre y que participan en la transmisión de la infección de un vertebrado a otro. Son esenciales para el desarrollo del ciclo biológico del parásito, ¿ya? Y tenemos ahí ya, el artrópodo, ¿ya? Que va a ser la marimacha, que va a ser, ¿ya? Usualmente el vector para lo que se puede de Chagas, ¿ya? O mecánico, llamado también foronte, que puede ser transmisor mecánico de un parásito, especialmente las cucarachas, que en algunos casos pueden darse. Para instaurarse netamente dentro, ¿ya? Y originar el parasitismo, hay fases. Especialmente son tres. Primero, ese contacto que se da entre el parásito y el huésped. Este contacto tiene dos principales opciones. O puede ser activo, ¿ya? Realizado por la forma efectiva, que depende de factores medioambientales, estrictamente sanitarios, o pasivo, que de forma accidental, ¿ya? Por alimentación, etcétera. Segunda fase, que es la entrada del parásito en el hueso. También tiene dos principales modalidades, puede ser activa o puede ser pasiva. Si es activa, el parásito segrega sustancias lubricantes, enzimas líticas y contribuye con movimientos vigorosos de penetración. La pasiva se produce netamente a través de picadura de diversos artrópodos que actúan como vectores. Y por último, la tercera fase, que es el establecimiento, desarrollo y multiplicación del parásito. En este caso, ya, en este caso, este establecimiento requiere que el parásito exprese algunas características adaptadas al nuevo ambiente, ¿ya? Activación, desenquistación, desde determinadas formas evolutivas de este parásito. Migran a un órgano compatible a su necesidad de desarrollo. Un ejemplo, en el caso de la malaria, que ingresa por la sangre, pero el órgano que afecta más la malaria es el hígado, ¿ya? Es el hígado. Mucho cuidado con esto. Pero doctor, la malaria me da fiebre. Claro que sí. ¿Te da fiebre por qué? Porque durante su transcurso la sangre va a captar agentes que no son parte de ella, de su tejido, y va a originar como principal mecanismo de defensa la fiebre. Y es recurrente y es continua. A los que nos ha dado malaria sabemos todo eso, ¿eh? O sea, le va a seguro cuando haga su serum, ¿ya? Y trabajan en la selva, ¿ya? Pero este parásito va a ir hacia mí, ¿ya? El Plasmodium va a ir hacia su principal objetivo, ¿cuál es? El hígado. Y en el hígado va a originar esta producción. No, pero si yo consumí la ameba vía oral, ¿ya? Pero de manera gastrointestinal va a ir al cerebro, ¿ya? El sujeto de trabajo, mayor opción es el cerebro, donde va a alojarse y va a causar una infección mucho más potente, mucho más intensa. Entonces, estos migran en la parte de establecimiento, desarrollo y multiplicación, y donde van a originar más daño, se van a multiplicar mucho más. Ciclo biológico de parásitos depende mucho, ¿ya? Requieren una sola especie para completar su ciclo, ¿ya? Y en muchos casos no resisten pues, condiciones medioambientales y no tienen forma de vida libre, especialmente los obligados, ¿ya? Hay también los vicariantes que requieren dos o más especies para completar un ciclo vital, ¿ya? No siendo expuesto pues, al medio ambiente, ¿ya? Eh, los que son facultativos, el parásito puede completar el ciclo vital en una o varias especies, ¿ya? No presenta forma de vida libre, no puede exponerse pues, al medio ambiente de forma de existencia, como quistes o huevos, que al igual que en el caso de las bacterias, en el caso de las esporas, permite una mejor adaptación, ¿ya? Y aquí tenemos, perdón, el cuarto es el facultativo, el tercero no es el cuarto, en el cual completa el ciclo vital en distintas especies y presenta formas de vida libre y efectivas para sus huéspedes de forma activa o pasiva.
Aquí tenemos, por ejemplo, la Giardia, ¿ya? Pero ¿qué hacemos, qué hace el ser humano frente a este tipo de microorganismos? ¿Qué hacemos nosotros usualmente? Tenemos dos tipos de resistencias. Ya hemos hablado sobre la inmunología sobre esto. La natural y la no específica. En la natural, el parásito es incapaz de establecerse en el huésped, ¿ya? En este caso, hay factores como nuestra conducta alimentaria, nuestra fisiología y la respuesta inmune del huésped. Además, puede también haber incompatibilidad entre el huésped y el parásito, ¿eh? Un ejemplo, no creo que podamos tener una parasitosis, una ectoparasitosis, en el caso de la pediculosis de los piojos, en una persona que tiene alopecia, ¿ya? Entonces no hay compatibilidad porque este parásito va a requerir pelo, ¿ya? Para que pueda ahí alojarse. Pero si es un paciente que tiene una alopecia completa, pues no va a haber compatibilidad. Ah, entonces no es normal. Hay un tipo de compatibilidad. Y también tenemos la resistencia no específica, en la cual hay factores como los macrófagos, el sistema de complemento, más o menos 20 proteínas, en la vía alternativa, en la vía clásica, las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral alfa y proteínas de fase aguda, como el caso del PCR. ¿Ah? Y aquí pueden producir respuesta inflamatoria. ¿Cuál es más frecuente? La fiebre o el aumento de leucocitos. Pregunta: ¿cuál es el parámetro en la serie blanca del hemograma que le da más tendencia a la parasitosis? Apúntalo bien, la eosinofilia. Cuando los eosinófilos en la sangre, en la serie roja, perdón, va a permitir ser de mayor intensidad. La eosinofilia en la sangre solamente me da dos tipos de interpretaciones. O tiene parásitos o tiene alergia. Mucho cuidado con eso. Más de 5%. Y por último, la respuesta inmune, pues, ¿ya? Donde el parásito se establece en el huésped como un comensal o como un parásito per se o es eliminado, ¿ya? En este caso, el parásito se establece y la respuesta del huésped produce daño al propio huésped. El huésped puede controlar la infección, pero sin eliminar completamente el parásito que le quita pues, la cronicidad de esta enfermedad. Factores, sabemos, inmunológicos, anticuerpos, linfocitos TCD4, CD8, los B, ya que tienen la principal activación policlonal, macrófagos, especialmente de los eosinófilos, que son muy importantes para poder determinar diagnósticos precoces. La interleuquina y el interferón alfa. También características: apropiada al sitio de infección, no provoca la destrucción total del parásito usualmente, originando pues una cronicidad, pero si hay una inmunodepresión frecuente, como le decía, eosinofilia, y elevada concentración de la principal inmunoglobulina enfocada a la parte de parásitos, que es la E, especialmente en limpiasis. Frecuente respuesta de evasión de los parásitos por parasitismo intracelular, variación antigénica también varían, también tienen variaciones, y supresión de la respuesta inmune. Como se dan cuenta, son términos que hemos conversado ya en bacteriología, en micología, en virología. Su acción patógena mayormente se da ya efectos patógenos parásitos a nivel daño hístico celular, transformación de tejidos, interferencia mecánica por construcción, en el caso de Ascaris, que origina construcción intestinal, o también apendicitis, o alteraciones más que todo nutricionales, especialmente la desnutrición y trastornos inmunopatológicos. Mecanismos de patogenicidad: proteínas formadas de poros, producción de enzimas que alteren estructuras celulares del huésped, liberación de productos metabólicos que pueden interferir el metabolismo del huésped, originar muerte, aceleración de la muerte celular programada y daño también a nivel mecánico. Las enfermedades parasitarias mayormente son asintomáticas, ¿ya? Y cuando hay clínica, pues los síntomas pueden ser de manera subaguda, ¿ya? O también
mayormente son inespecíficos, afectan diferentes y sistemas cuando ya están ya alojados adecuadamente en el hospedero. Y la eosinofilia, pues, se asocia muchísimo con parasitosis, especialmente en infecciones con helmintos hísticos. En la parte de epidemiología es muy importante esto, ¿ya? Existen cuatro importantes mecanismos de transmisión. Número uno, primero, la ingestión por el huésped del estadio de huevos o larvas del parásito. Segundo, transmisión a través del vector, ¿no? Si fuera de manera pasiva. Tercero, penetración activa de las larvas del parásito en el huésped. Y por eso también el contagio directo. Cualquiera son mecanismos de transmisión que podemos usar. Entonces, sabiendo eso, ¿cómo podemos evitarlo? Por la manera profiláctica. Medidas de saneamiento ambiental, educación sanitaria, que es importante conocer y de poder darle al paciente, y control biológico, ¿ya? Para poder ver si está la población dentro de los parámetros normales. Ahora, el diagnóstico, ¿ya? Definitivo, se hace por método de laboratorio, especialmente donde voy a ver a nivel morfológico las características del parásito. Y para eso puedo hacerlo más rápido mientras me ofrezco en heces, pero también puedo tener cultivos, como esos coprocultivos, hemocultivos, ¿ya? En este caso, tenemos que igual usar la trilogía de diagnóstico epidemiológico uno, clínico 2, ¿ya? Y a nivel de apoyo diagnóstico 3. Tratamiento depende de los dos grupos, puede de antiparasitarios, los antiprosobarios, que actúan a nivel en general, inhibiendo la síntesis de ácidos nucleicos, y los antihelmínticos, que atacan la función neuromuscular o el ciclo glucolítico de gusanos, ¿ya? Que va a originar frecuentes apariciones de resistencia también en muchos casos. Es por eso de que está bien, la norma técnica nos dice que podemos optar por el albendazol o el mebendazol. ¿Por qué? Porque la población de parásitos que vamos a enfocarnos más que todo se va a Ascaris, a Trichuris trichura o a Enterobium vermicularis, a los tres. Y en esos casos sí se ve una buena respuesta farmacológica con los imidazólicos, ¿sí? Como el albendazol y el mebendazol. Pero si por A o B genera resistencia o si el parásito es diferente, pues tenemos que optar por medicamentos también alternados. Entonces, estos parásitos se clasifican en protozoarios y miltos, ¿ya? Protozoarios unicelulares pertenecen al reino protista, los helmintos multicelulares pertenecen al reino Animalae, que son gusanos, pueden ser aplanados, ¿ya? O también pueden ser en forma de cestos, que sean por segmentados como los trematos, las tenias, o pues que sean planos como los dematodos, ¿no? Que tienen sección circular también, tubular, perdón. Ahí tenemos en nuestra parte de protozoarios unicelulares, ¿no? Algunas clases, lo que vamos a ver, la yardiasis, la más común, ¿ya? Trypanosoma, que origina la enfermedad de Chagas, las amebas, especialmente histolíticas, ¿ya? Y algunos que ya hemos visto que también, no olvidemos, en el caso de la apicomplexa, vamos a ver, tenemos el plasmodium, el toxoplasma ¿ya? El más grande de todos pertenece al filum Ciliophora, tiene cilios, ¿ya? El parásito más grande del ser humano es el famoso Balantidium collis, es el parásito más grande que se evidencia en el ser humano, ¿ya? Y también tenemos los multicelulares o helmintos, ¿ya? Los nematodos, como les decía, en forma cilíndrica, o los platelmintos en forma planar. Los nematodos más comunes son los Trichuris trichuria y también el Ascaris lumbricoides. Y los platelmintos, los céstodos, tenemos la tenia, o los trematodos, la famosa fasciola hepática, que origina en muchos casos dolor abdominal crónico en adultos. Primera causa de dolor abdominal crónico en niños, pues la parasitosis intestinal, especialmente por diariasis, por oxuros o por ascaris. Y en el caso del adulto, si es ganadero,
pues por la famosa fasciola hepática. Muy bien, hasta ahí se ha tocado, se ha considerado la temática en lo que es la introducción a la parte de parasitología. Se le va a alcanzar la ponencia, ¿ya? Vamos a distribuir la actividad práctica, y estoy en turno ahorita, para poder hacer, le voy a dar la guía práctica para ustedes y me lo van a presentar de manera virtual en el tiempo correspondiente. ¿Hasta aquí alguna pregunta que tengan? Doctor, buenos días. Tengo una pregunta acerca de Dime, la exponencia. En dime. una parte mencionó que la respuesta inmune del huésped se debe a factores como anticuerpos linfocitos TCD4. Entonces, viendo un paciente con VIH, que usted mencionó que debe ser un recuento menor de 400 en Claro que sí. CD4, entonces, en la parte clínica, ya cuando hagamos nuestras prácticas de repente, en pacientes con VIH, también tendríamos que tener cuidado en esa parte de que se contagien algún parásito o algo, o podemos ver pacientes así. Claro que sí, como decía, en el caso que nosotros estudiamos la parasitología, la bacteriología, la micología, no significa que el oportunismo, que es una situación en la cual un ser vivo, un hospedero que tiene un sistema de inmune muy deficiente, pueda facilitar la enfermedad, cualesquiera que sea, no solamente en VIH, también hay pacientes que tienen tratamiento para cáncer, corticoterapia, ¿ya? Van a tener más tendencia a los parásitos. Por eso, como sabemos nosotros eso, sabe eso el médico, pues cuando tengo un paciente automáticamente voy a hacer un efecto profiláctico, como le decía a ustedes, ¿sí? Cuando hablamos de micología, ¿ya? Vemos de que si el paciente está en UCI, le vamos a dar tratamiento para hongos. ¿Por qué? Porque sabemos de que el tiempo que va a estar postrado va a permitirle que pueda tener algún tipo de infección micótica. Igual también es en el caso de las enfermedades parasitarias, ¿ya? Si yo por A o B sé que vivo en un entorno en la costa, que tengo contacto con situaciones adversas sanitarias, pues cada 6 meses me desparasito. Y si vivo en la sierra, cada 4 meses. Y si vivo en la selva, cada 3 meses. O sea, tenemos la opción. ¿Por qué? Porque sabemos de que una opción en la parte inmunitaria, si tiene VIH, pues tendría que hacer sus estudios continuos de parásitos, su examen de heces, su coprocultivo, para poder observar si por A o B hay un parásito que es muy común en pacientes que tienen su inmunidad pues deficiente. ¿Ya? En muchos casos, y si es algo que es coalescente. En el caso de la psoriasis, en dermatología usted van a ver pacientes con psoriasis y con ácaros. O sea, es más frecuente que pacientes que tienen psoriasis, que ataca su propia queratina, tengan más tendencia a tener, pues, acarosis o escabiosis o sarna cuando el medio esté inmerso en esto. No olvidemos, como acabamos de conversar, de que en el caso de los parásitos es muy importante el contacto que tenga la persona con el parásito, ¿eh? Porque puede ser que tenga VIH, que sea muy eficiente, pero no hay contacto. Si no hay contacto, no hay transmisión. No hay transmisión. Pues es muy importante. Pero si hay contacto y es inmunodeprimido, pues tenemos que tener un manejo profiláctico. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Alguna otra pregunta que tengan, por favor? Muy bien. Si es así, entonces, como les digo, gracias. Entonces, vamos a generar en el transcurso de la mañana la actividad práctica para que la pueda presentar la próxima semana. Mayormente son casos clínicos en la parte de patología, ¿ya? Esta semana no voy a poder ir por lo que estoy acá en el hospital, pero la próxima semana vamos a revisar, vamos a tener con ustedes ya la parte de la clasificación de los parásitos. Muy bien, chicos. Por mi parte es todo. Que tengan un buen fin de semana.